Los Soprano, temporada 5, capítulo 2, titulado Aparcamiento prolongado, episodio desgarrador, poderoso y resonante, pero gran parte de su resonancia también proviene de sus conexiones con referencias y asociaciones de larga data a lo largo de la serie. Casi todo este episodio, cada giro, cada escena, cada línea de diálogo está anclado en algo que hemos visto, escuchado o entendido en capítulos anteriores. Si Aparcamiento prolongado nos sacude, es porque toca profundamente nuestra experiencia de estar inmersos en el programa durante las últimas 5 temporadas. Otra razón por la que este capítulo funciona tan bien es su posición en la quinta temporada. Mirando hacia atrás, podríamos decir que la quinta temporada fue bastante convencional, especialmente en comparación con las maneras poco ortodoxas de la sexta temporada, pero en el momento de su emisión original, la quinta temporada todavía era bastante poco convencional para los estándares normales de la televisión. No era típico, por ejemplo, tener tantos personajes entrando y saliendo de una serie en el lapso de unos pocos episodios, y tampoco era típico tener tantas tramas que no contribuyeran a algún tipo de trama más grande. Lorraine causó una gran impresión, pero fue asesinada bastante rápido. También tenemos a Fitch, que fue expulsado de la narrativa más silenciosamente de lo que hubiéramos predicho. Los mini derrames de Junior explicaron parte de su comportamiento. Un oso negro logró representar varias cosas, a veces contradictorias, y la lista continúa. Y luego, además de todo eso, llegó el casi vanguardista episodio en donde tuvimos una secuencia de un sueño de Tony de más de 20 minutos, y le dio un golpe a la noción misma del convencionalismo. No sabíamos qué esperar ahora para el capítulo 12, aunque la mayoría de nosotros probablemente estábamos esperando ver más acerca del problema que es Tony Blundetto para Tony como trama principal, pero la historia de Blundetto es en realidad la trama C de este capítulo, puesto que los focos principales son Adriana y Carmela. Antes de empezar con el sobreanálisis, les dejaré por aquí arriba la lista de reproducción de los análisis de temporadas anteriores. Primero que todo, aclararé una cosa. Este video lo dividiré en 3 partes. Primero, hablaré de la corta trama de Blundetto, luego de Adriana, y para terminar, tocaré la trama de Tony con Carmela. Bien, la historia de Blundetto fue el eje central del episodio anterior, pero de una manera totalmente poco convencional. Ni siquiera vimos su ataque a Phil y Billy Leotardo, porque estábamos ocupados viendo el subconsciente de Tony. Pero este trae de vuelta la historia de Blundetto de una manera más convencional. Incluso se nos muestra el ataque que Blundetto realizó en el episodio anterior, a través del flashback de Phil. Desafortunadamente para Blundetto, Little Carmine se retira de la lucha de poder en Nueva York, lo que permite que Johnny Sack y Phil tomen las riendas. Estos tipos no tienen sentimientos muy amables hacia Nueva Jersey o Tony Soprano o Blundetto en este momento. En una escena conmovedora, Blundetto llama a Tony para pedirle que cuide a los gemelos. Tony está molesto, no tanto por la solicitud sino por toda la situación. Blundetto es consciente del inmenso problema que ha causado y expresa su pesar. Tony se conmueve y finalmente le revela por qué no estuvo allí la noche del robo del camión. Tony está tratando de limpiar su conciencia para poder hacer lo que tiene que hacer a continuación. Sin embargo, es más posible que haya aprovechado de revelarle eso para mantener a su primo el tiempo suficiente para rastrear la llamada, así que realmente no está claro si de verdad Tony estaba sincerándose o si estaba haciendo una estratagema cínica para atraparlo. En la temporada 4 había mucha tensión entre las familias de Nueva York y Nueva Jersey por las ganancias que obtuvo Tony con una de sus estafas, dinero que no compartió con Nueva York. Y esta temporada, en su recta final, también usa a esta familia para aumentar las tensiones. Johnny Sack y Phil están sedientos de sangre, se relamen los labios ante la idea de destrozar a Blundetto. Tony Soprano es un hombre de negocios razonable, sabe que su primo debe pagar el precio, pero no va a tolerar la irracionalidad o arrogancia de Johnny Sack. Él ha asumido el manto de la familia de Nueva York
y la ascendencia se le sube inmediatamente a la cabeza. Cuando él y Tony se encuentran cara a cara en un lugar pintoresco debajo del puente de Manhattan, John insiste en que nunca más se vuelvan a encontrar así, es indigno. John y Zack no tenían ningún problema en reunirse con Tony de esta manera antes de convertirse en jefe. John ahora está siendo irracional, por lo que Tony se pone del lado de su primo y le dice que se vaya a la mierda en pocas palabras. Y así llegamos al final de la temporada, esperando una guerra total entre Nueva York y Nueva Jersey. Ahora pasemos a la desgarradora trama de Adriana. Todo comienza con el FBI revisando unas imágenes sospechosas que han obtenido de la cámara de seguridad del club Crazy Horse. Adriana está ocupada planeando su boda, sin tener idea de que se avecinan serios problemas. Pero la mayor preocupación de Adriana en este momento, y también la de su madre, es que su medicación le causa algún problema en el día de su boda. Pero cuando se encuentra un cuerpo con conexiones con el Crazy Horse, la policía la visita. El FBI ve esto como una oportunidad para aplicar más presión sobre ella. Adriana les suplica a los federales que no tuvo nada que ver con el asesinato. Matoush es el culpable. La decisión del programa de traer de vuelta a este personaje para este capítulo es brillante por múltiples razones. Por un lado, enfatiza la idea de la conectividad. A él lo conocimos casi a finales de la temporada 3, el mismo episodio en que Adriana recibió el club. Esta conexión temprana entre Matoush y dicho club llega a su punto más alto ahora. Este es un ejemplo de cómo la resonancia del episodio proviene en parte de asociaciones que se hicieron por primera vez hace años. Más interesante aún, Matoush no fue presentado por primera vez antes de los ataques del 11 de septiembre, pero el programa lo trae de vuelta ahora como un musulmán con posibles vínculos con organizaciones terroristas. Al hacerlo, la serie agrega una ironía cruel y amarga a la historia de Adriana. Ella convence a los federales de que podrá hacer que Christopher se vuelva contra su familia mafiosa. Podríamos creer por un momento que Adriana pueda tener éxito en esto. Después de todo, Chris ha estado frustrado y enojado con Tony y otros miembros durante varios episodios. Sin embargo, Moltisanti comienza a enojarse cuando Adriana revela que el FBI la tiene en sus garras. Un gran detalle es que las burbujas que suben en la pecera detrás de Chris parecen imitar las emociones que están hirviendo dentro de él. Pudimos sospechar que este era el final de Adriana. Chris la lleva al borde del abismo, pero recupera el control y la libera. Entonces, Adriana empieza a darle la vuelta. En la segunda temporada, Chris tuvo que elegir entre una carrera, el cine o la mafia. Adriana ahora afina su deseo arraigado de convertirse en cineasta y escritor. Recién ahí empieza a parecer que puede haber una luz al final del túnel, pero los dos son almas perdidas. Luego, Chris le dice que irá a comprar cigarros. La idea edulcorada del programa de protección de testigos, que sonaba tan bien cuando Adriana se la presentó, comienza a volverse amarga en una gasolinera. Mientras Christopher acaricia su adorado auto, vislumbra su futuro en forma de un campesino. Chris no quiere ser un tonto como todos los demás, no quiere una vida que sea aún más banal de lo que ella es. Él ya cree que lucha día a día con la regularidad de la vida, y elegir a Adriana y al FBI ahora en lugar de la mafia significaría esencialmente elegir una vida de banalidad y monotonía cotidiana. No es tan difícil imaginar a Silvio o Paulie enloqueciendo como lo hizo Pussy si se encontraran atrapados por una trampa tendida por el FBI, pero Chris está muy atrapado en la idea de vivir la vida de un tipo hecho, porque ahí es donde ha estado construyendo su arco, por así decirlo. Así que nos preguntamos, ¿está Chris dispuesto a renunciar a la vida de su novia para mantener el estilo de vida relativamente emocionante y costoso que es una parte tan integral de cómo se define a sí mismo? La serie toca los siguientes compases con mucha discreción, lo que nos dificulta saber con seguridad si la familia ha descubierto que Adriana es una rata. Cuando Tony la llama para decirle que Christopher ha intentado quitarse la vida, no sabemos si está diciendo la verdad o si todo es una artimaña para sacar a Adriana del departamento, pero sabemos que cuando usan un teléfono público es porque algo están tramando.
Por un breve momento, se nos hace creer que Adriana ha hecho la maleta y está huyendo, pero resulta que solo está soñando despierta. Luego, nos muestran un par de tomas enigmáticas de árboles mientras Adriana mira por la ventana del coche de Silvio. Los árboles parecen presagiar de alguna manera que un evento horrible es inminente. Recordemos que eso representan los árboles en la serie, son un mal presagio. Lo otro que nos preguntamos es que si en verdad enviaron a Silvio para eliminar a Adriana, o es el tipo cariñoso y paternal que consuela a Adriana cuando Chris estaba en coma. Obviamente, es la primera opción. Cuando Silvio se detiene en una zona aislada del bosque, ella finalmente se da cuenta de la verdad de la situación e intenta escapar, pero es algo que se le hace imposible. Nos ahorramos la visión de la ejecución de Adriana cuando la cámara se va hacia los árboles, y es ahí cuando escuchamos 2 disparos. Adriana era una persona imperfecta, a veces codiciosa e hipócrita, pero tenía una vulnerabilidad e ingenuidad que no vemos muy a menudo en la serie. Puede que no sea preciso describir a Adriana como inocente, pero su relativa inocencia en comparación con la maldad de los monstruos que la rodeaban hizo que su muerte fuera algo difícil de aceptar. Fue a principios de la temporada 4 en donde Adriana fue presionada para convertirse en una espía del FBI. Durante todo ese tiempo, su instinto le decía que esto no era algo que terminaría bien para ella. Tal vez si hubiera sido un poco más brillante y de mente fuerte, habría encontrado una manera de manejar mejor la situación y en última instancia, no habría terminado asesinada en el bosque. Y si ella fuera verdaderamente inteligente e independiente, habría dejado a Chris hace mucho tiempo y nunca se habría metido en esta situación en primer lugar. Pero eso no es lo que ella era. Era una criatura necesitada que se aferró a Chris en su desesperación, confiada en que todo saldría bien. Incluso en este momento, ella se aferra físicamente a él solo momentos después de que él casi la estrangula hasta matarla. Si bien sus fallas personales contribuyeron a su destino final, también hubo una sensación a lo largo de su historia de que el destino le estaba preparando una emboscada de la que no podía escapar, aunque puede que nos sorprenda el asesinato de Adriana aquí. Reconocimos desde hace algún tiempo que el universo de Los Sopranos se estaba convirtiendo en una trampa para ella. Es una sensibilidad oscura y fatalista la que nos presentan. Esta idea de que el universo ofrecerá circunstancias brutales que se combinan con las deficiencias morales y emocionales de una persona para conducir inevitablemente a esa persona a su perdición. Pero bueno, al ser cómplice del ascenso de Chris, sabía a dónde quería ir y lo que hacía falta para llegar ahí. Nunca fue inocente, pero sí ingenua. Pensó que de alguna manera era inmune a cualquier consecuencia. Hasta ese día, sacó a pasear a su perro como cualquier día y apareció el FBI. El estrés la afectó severamente porque fue algo totalmente inesperado. Comenzó a buscar cualquier cosa, consejos legales en programas de televisión y a pensar que casarse con Chris resolvería todos sus problemas. Probablemente lo que podría haber resuelto sus problemas era ser más cooperativa con el FBI y entrar en el programa de protección de testigos, pero esa vida no prometía el brillo y el glamour que ella quería. Su elección era predecible y una vez que la tomó, lo que obligó al FBI a aumentar la presión también lo fue su destino, y por supuesto, el club que le fue otorgado a Adriana fue el regalo en su vida que inició el espiral descendente. Además, la muerte de Adriana fue anunciada un par de veces solo en este episodio. Cuando Adriana entra a su entre comillas oficina, los verdaderos dueños ya están allí: Silvio, Chris y Tony, los mismos 3 tipos que conspirarán y ejecutarán su asesinato. Y durante la mayor parte del capítulo, Silvio luce atuendos más elegantes y exagerados. Incluso tenemos una escena en la que limpia la solapa de su traje. Para el último viaje de Adriana, lleva una chaqueta de cuero sobre una camiseta negra o un jersey de cuello alto. Ahora está vestido como el matón violento que realmente es. De igual manera, es impactante que los personajes no mostraran demasiada reacción ante su muerte, sobre todo porque cuando muere un personaje importante tenemos varias reacciones ante ello, pero los personajes ahora
no reaccionan del todo porque ya están deshumanizados. Un claro ejemplo es el siguiente. En el capítulo en donde le entregan el club a Adriana, Tony ve esta película, acostado mientras come un pastel, y en el capítulo Aparcamiento Prolongado, también ve la misma película mientras come helado. Carmela nota esto mientras lava los platos, y tal vez se da cuenta de que nada ha cambiado realmente con Tony, incluso después de esa promesa que hizo. Carmela puede llegar a creer que todo volvió a la normalidad, pero Tony ya no es el mismo. Y a los otros que no le importan la muerte de Adriana son los agentes del FBI. Robin no quiere creer que Adriana esté muerta, pero sus superiores saben que ya no hay nada que hacer. El jefe ordena que la policía se haga cargo del caso del asesinato que vimos al principio debido a la posible conexión de Matoush con el terrorismo. Los agentes del FBI se sorprendieron cuando Adriana les dijo que Matoush se había vuelto muy religioso y estaban viendo dinero a una escuela preparatoria en Pakistán, y los agentes deben sospechar que Matoush financia madrazas que enseñan a los terroristas, y así es como el programa lanza una cruel y despiadada ironía sobre el destino de Adriana. El jefe, Cubitoso, había utilizado la investigación del asesinato de la policía como una forma de aumentar la presión sobre Adriana, pero en realidad tenía el poder de tomar el control de la investigación desde el principio. En realidad, podría haber aliviado la presión que se acumulaba sobre la joven, lo que podría haber evitado en última instancia su muerte. Los federales terminaron siendo tan despiadados con Adriana como los mafiosos que la mataron. Al burócrata Cubitoso no le lleva mucho tiempo olvidarse de Adriana y volver a concentrarse en el papeleo. En el FBI, todo vuelve a la normalidad. Puede que, visto en retrospectiva, es bastante obvio, pero una vez que Adriana cayó en las garras del FBI, no había forma de que volviera a saborear la verdadera libertad, excepto a través de la muerte. Christopher deja la maleta de Adriana, ese símbolo de libertad potencial, en una zona remota y deja el coche de Adriana en el aparcamiento de un aeropuerto, y luego vuelve a hacer lo de antes, un adicto a la heroína. Ahora hablemos de Tony y Carmela. Esta última quiere un hombre en la casa desde que Tony se fue, pero su padre y AJ no encajan en el perfil. Luego habla con Tony sobre las condiciones de una posible reconciliación mientras él instala el televisor. Después hablan de lo mismo en Vesubio. Carmela dice el precio y lo consigue, literalmente, y no es algo de lo que nos deberíamos sorprender, pero tal vez nos hace preguntarnos, ¿qué le diría el terapeuta que le dijo que seguir con Tony es el equivalente a aceptar dinero con sangre? ¿O el padre que le recomendó vivir de las ganancias legítimas de Tony? Pero ciertamente a Carmela no le importa porque recuperó su ritmo, eso es lo importante. Puede volver a ser la ama de casa de la familia Soprano, volviendo al papel con el que se siente más cómoda. Además, puede ser literalmente una ama de casa, construir una casa especulando y con suerte obtener una ganancia considerable con su venta final. Y por otra parte, Tony le promete que sus llamados problemas de crisis de mediana edad ya no molestarán más. El hecho de que Tony haya abandonado recientemente a Valentina, su amor platónico, después de que ella resultara dañada en un incendio, puede facilitarle a Tony hacer esta promesa a Carmela. Tal vez la presencia de Valentina en este capítulo es muy interesante, porque nos ayuda a recordar un acuerdo previo entre Carmela y Tony. Fue la uña acrílica de Valentina que Carmela encontró lo que la impulsó a robar decenas de miles de dólares del depósito del patio trasero sin permiso de Tony. Al final de ese capítulo, marido y mujer habían llegado a un pequeño y agradable compromiso. Carmela no preguntará por la uña mientras Tony no pregunte por el dinero robado. Un acuerdo muy similar entre ellos, a mayor escala, se ha hecho ahora en este episodio actual. La historia se repite. Tony se muda de nuevo a casa. Al principio, la familia se siente un poco insegura e incómoda alrededor de la mesa. AJ incluso describe la situación como muy extraña. La escena aumenta la rareza al darle a este momento un esquema de iluminación inusual. Todo es un brillo suave y sombras.
muy inusual para el comedor de los Soprano. Pero las cosas se animan cuando Tony abre una botella de champán. La escena final del episodio comienza con una toma de árboles en lo alto, muy similar al que vimos cuando Silvio asesinó a Adriana. Pensamos por un momento que estamos de nuevo en ese mismo lugar, pero estos no son los mismos árboles, es un lugar completamente diferente. Durante años, la serie ha estado asociando los árboles con un conjunto de emociones y problemas oscuros. Los árboles se han asociado con la muerte, la decadencia, la confusión, la incertidumbre y la depresión. En la temporada 1, Tony veía este árbol como uno podrido. En cierto sentido, la pintura revela los pensamientos y el estado mental de Tony. Está preocupado por la muerte y el morir, y el árbol podrido que cree ver en la pintura expone esta preocupación. Además, estaba mal por la inminente muerte de Jackie. En la misma temporada, vimos árboles antes del atentado contra Tony, y en el siguiente capítulo, un árbol cae, cerrando la temporada. Los árboles abundaban en Pine Barrens, un lugar de violencia, ambigüedad y posiblemente muerte. Al final de la cuarta temporada, justo después de que dos tipos son asesinados, Tony está mirando árboles en su patio después de que su matrimonio con Carmela está a punto de terminar. Y en el episodio anterior, en el sueño, vemos cómo el viento mueve las hojas del árbol justo después de que Blundetto le dispara a Phil. Cuando la pareja Soprano entra en escena, que por cierto, Carmela ya se ha dejado crecer el pelo porque Tony lo prefiere así, comprendemos que no se trata del bosque donde vimos a Adriana por última vez, sino del terreno arbolado que Tony ha comprado para la casa de exhibición de Carmela. Las tomas rítmicas del lugar anterior a este nos hicieron creer que Adriana estaba enterrada en esta propiedad recién comprada, y esto desafía la lógica, porque Tony nunca pondría un cadáver, o lo que queda de él, tan cerca de su casa. Hay una toma en esta escena de Tony sentado solo, Carmela borrosa en el fondo, solo él sentado y mirando a la distancia, sumido en sus pensamientos. Tony ha pasado por un infierno recientemente, teniendo que mandar a eliminar a la prometida de su sobrino y lidiando con el daño emocional de eso. Pero en sus ojos en esta toma se le ve reflexionando sobre esta santidad de una relación y lo que eso significa para muchas mujeres asociadas con mafiosos. Adriana se volvió contra Christopher porque no quería enfrentar un delito menor de drogas y el asesinato que ocurrió en el club, lo que a su vez la llevó a su muerte, y el conocimiento de que se convirtió en una rata tan fácilmente resonó tanto en Christopher como en Tony, y él se da cuenta de lo importante que es Carmela para él, ya que a pesar de todas las dificultades por las que Tony la ha hecho pasar, e incluso durante su separación, ella nunca cambió de opinión. Carmela es leal hasta el extremo, obviamente con condiciones, lo que la hace perfecta para Tony y su línea de trabajo. Los ojos y el rostro de Tony le hacen darse cuenta de lo afortunado que es, de que no importa cuánta mierda le haga pasar a Carmela o ella le haga pasar a él, ella nunca se volverá contra él. Puede que todo lo que dije antes suene bien, sin embargo, si observamos bien la escena, Tony tiene que sentarse porque de repente parece que está a punto de sufrir un ataque de pánico. La escena de la muerte de Adriana, que aparece unos momentos antes, termina con ella arrastrándose por el suelo del bosque, y la cámara enfoca los árboles. Esta escena comienza con pies caminando por el suelo del bosque y vemos que son Tony y Carmela. Está claro entonces que se supone que la muerte de Adriana tiene resonancia aquí. Tony mira a su alrededor y tal vez se imagina que este era exactamente el tipo de área boscosa donde Silvio la mató. Se ve el casi ataque de pánico y la mirada de tristeza en su rostro. Las heridas psíquicas del estilo de vida de Tony están pasando factura. Adriana es solo un recuerdo ahora para Tony. Además, también le afecta el gran problema que le ocasionó su primo. Pero bueno, Tony sabe que su estilo de vida tiene un coste muy alto. Carmela también lo sabe, pero se niega a ver los detalles del libro de contabilidad. Necesita seguir ciega si quiere quedarse, a largo plazo, con Tony Soprano.